La Corte Constitucional acaba de aprobar el juicio político al actual presidente Guillermo Lasso. Es un tema del cual no había querido hablar hasta estar seguro de qué iba a ocurrir. Y pasado este punto, creo que ya podemos hablar libremente sobre los diferentes escenarios políticos que se pueden presentar y sobre todo qué impacto va a tener en el Ecuador. Primero, vamos a entrar un poco en el tema y hablamos de lo que es el juicio político. Simplemente es un juicio en el cual tiene que ser aprobado por 92 votos de los asambleístas que actualmente fueron electos en contra del presidente, diciendo que por diferentes motivos que ya fueron presentados con anterioridad en un informe y pasó por diferentes filtros como fue el CAL y en este caso la Corte Constitucional, esto generaría que el presidente salga de sus funciones y actualmente asuma la presidencia el vicepresidente Borrero. ¿Sí? Esto estaba en discusión durante el último mes por diferentes aspectos políticos, como los que vamos a ver a continuación. Primero estaba la parte de la bancada del gobierno que decían que todo esto era un plan para desestabilizar a la forma que está gobernando el presidente Guillermo Lasso. Y tenemos que decirlo con franqueza, sin importar la ideología a la cual cada uno pueda tener cierta afinidad o al partido político al cual uno defienda. Y la realidad del Ecuador es que estamos inmiscuidos en diferentes actos de corrupción, de violencia, que están afectando a la población. Incluso lo que ocurrió recientemente en Alausí fue y se ve una desesperación total del pueblo ecuatoriano porque no tiene autoridades capaces de afrontar problemas estructurales y sociales que vienen afectando al país, como también problemas emergentes que se pueden presentar como lo que fue en Alausí. En primer lugar, quiero decir, antes de continuar con este video, que lamento mucho las pérdidas de las familias en este sector, lamento mucho la situación en la que están pasando. Continuando con esto, vamos a analizar un poco del escenario político que se presenta actualmente. En cuanto a los votos que necesita la Asamblea, que como ya mencioné, que son 92 de los asambleístas actualmente electos, la verdad es que los pueden cumplir. Según las últimas votaciones que tuvieron en el momento de aprobar lo que fue el informe preliminar, tuvieron casi 104 votos. Entonces, si vemos los cálculos, podemos darnos cuenta que sí existe los suficientes votos para enjuiciar al presidente y votarlo de su cargo. La bancada de gobierno en realidad ha tenido diferentes aspectos intentando decir que esto es simplemente algo para desestabilizarlos, pero la realidad es que la falta de gobernabilidad, la poca capacidad que tienen las personas como el presidente que están actualmente ahí sentados es lo que ha generado todo esto. Aunque hay que decirlo también desde el otro aspecto. Es verdad que hay diferentes aspectos políticos por detrás, pero sin embargo la principal razón de la cual el pueblo ecuatoriano no se ha levantado en contra ni a favor del presidente es porque estaban esperando que dictamen de la Corte Constitucional. Y con lo que dio el paso ahora, se viene un momento tenso para la política y sobre todo para los ecuatorianos. Y es que el gobierno puede simplemente, mediante un decreto, facilitar la salida y disolución de los asambleístas actualmente. Entonces, ¿qué ocurre en este escenario? Pues todos los asambleístas se van automáticamente. Por ejemplo, si el decreto lo firma hoy día a las 12 de la noche, 12 y 1 de la noche, todos los asambleístas quedarían disueltos. ¿Qué ocurre con esto? Que asumiría la presidencia 6 meses más el actual presidente Guillermo Lasso, y durante esos 6 meses tendría la potestad total del Ecuador. ¿Por qué? Porque en esos 6 meses tendría que llamar a unas elecciones anticipadas. Debo aclarar que estas elecciones no son con la finalidad de unos nuevos 4 años, sino para culminar este periodo. Es decir, si de aquí, dentro de 6 meses, cogemos y hacemos elecciones, el presidente electo tendría apenas un año y un poco más para poder realizar sus funciones. Entonces estaríamos simplemente con un gobierno de transición, pero claro, esto ya podría ir perfilando a las diferentes bancadas para unas futuras elecciones que ya vendrían con los próximos 4 años y también resolviendo diferentes partes jurídicas acorde a cada uno de ellos que les puede beneficiar o no. Pero desde el tema social, ¿cuál es el problema si es que el presidente actúa de esta manera? Y es que diferentes grupos sociales, principalmente los indígenas de nuestro país, que son un grupo muy representativo y que hemos visto que luchan en la calle, ya dijeron que si intenta hacer esta jugada el presidente Lasso, ellos saldrían a defender lo que es la democracia y no permitirían que se quiera mantener en el poder durante 6 meses más. Primero, bajo el hecho de que dicen que no es posible tener ese presidente que se ha comportado de esta manera y que no ha hecho nada durante sus 2 años de gobierno, es por eso que no pueden dejarlo ahí solo por capricho.
Y aquí voy a hablar un poco del punto de la muerte cruzada, porque hay personas que dicen que es anticonstitucional, hay personas que dicen que no puede aplicarla, otros que sí, pero la realidad y lo que se ha podido explicar por los diferentes abogados, estén a favor o en contra de este punto, es que hay un vacío legal en la forma en cómo se puede aplicar, debido a que no hay un proceso anterior al cual tiene que someterse Lasso, porque debido a que si él firma el decreto automáticamente queda disuelta la asamblea. Esta es la situación que se está presentando actualmente dentro de nuestro país. Aunque las personas no lo percibamos de una manera tan directa, lo que sí podemos percibir es la situación en cuanto a la violencia, a cómo está el desempleo, a cómo han subido los diferentes índices como la desnutrición, que supuestamente le iban a atacar y solo entregaron diferentes cosas que no sirvieron para nada y hicieron gastos millonarios en publicidad para intentar lavar la imagen del gobierno, cuando en realidad tenían que haber gastado en medicina y en otros aspectos. Esto solo es un resultado general por la poca capacidad que tuvieron para gobernar, debido a que yo lo dije en un momento y eso no tiene que ver nada con ideología, es que la realidad es que no pueden intentar gobernar un país como si fuera una empresa privada, y más que eso, no se puede tener personas poco preparadas en puestos solo porque sean amigos o del mismo grupo social. Esto lo que genera es que personas incapaces lleguen ahí, y sobre todo que no tengan empatía y que vean solo por su burbuja y no se den cuenta de la realidad, porque es sorprendente que el juicio haya llegado a este punto. ¿Por qué? Yo pensé que iba a haber dos diferentes posibilidades. La primera, que el presidente Guillermo Lasso reaccione en el momento cuando le quisieron hacer esto y diga, no, estoy haciendo mal, cambie su gabinete, pero por personas capaces y por personas tal vez mejor asesoradas, para generar un cambio en la estructura que estaba haciendo de su gobierno, aunque también comprendía que los diferentes acuerdos que tiene con el FMI y con otros grupos de poder no le iban a permitir hacer un gasto público tal vez como necesita el país, pero sí iba a permitir por lo menos solucionar algunos baches y no nos iba a dejar como estábamos en ese punto en la intemperie. Pero sin embargo, lo que hemos visto en la actualidad es que eso no fue así. Lo que consiguieron fue un vocero para que pelee y luchen contra ellos y pagar a los diferentes medios de comunicación, como siempre ha sido, para que salgan a defenderlos con abogados que incluso tenían dudosa reputación cuando hablaban, pero estaban en los medios representando al gobierno. ¿Para qué? Para a la final llegar a lo mismo, y la gente, quieran aceptarlo o no, la mayoría de ecuatorianos está de acuerdo con esto. Muchos dicen, ¿para qué sacarlo a Lasso si va a venir Borrero y no va a gobernar? La verdad es que Borrero tendría que asumir las funciones. No sabemos si lo hará o no, porque la situación en la que él también se encuentra y la poca capacidad que ha tenido de gestión, no sé si acepte o no, o simplemente renuncia al cargo y se presentaría otra situación, pero no nos vamos a adelantar. Sin embargo, mucha gente, como les menciono, dice, ¿para qué sacarlo a Lasso si esto no va a solucionar ningún problema estructural, ningún problema de tal manera, de tal índole, no va a ayudar a las familias, no va a generar nada? Pues puede que tengan razón en cierto punto, pero estamos hundiéndonos cada vez más, y tal vez el cambio del presidente al vicepresidente no sea un cambio tan fuerte en el aspecto político y económico, pero puede dejar una marca para diferentes gobiernos que piensen que pueden hacer con el país un nicho solo para su grupo social o para cierto grupo y aprovecharse. No, deben ayudar a la gente, para eso están ahí, para eso es la política. No se trata de que el día de mañana ya se pone a votación a la asamblea. No, esto es un proceso, entonces demorará casi 20 o 30 días, posiblemente para la primera semana de mayo ya podamos tener las votaciones de la asamblea. ¿Qué va a ocurrir ahora? Va a pasar nuevamente esto, otro filtro más, sí, que es la comisión de fiscalización. Sin embargo, esta comisión, pese a lo que puedan poner trabas o algo, no van a generar un cambio porque ya está aprobado por la Corte Constitucional. Podrán hacerle tal vez algunas observaciones de forma y también convocar con todas las pruebas para que se pueda defender el presidente. No es que ya lo van a enjuiciar directamente, sino que tiene que probar su inocencia, defenderse, los diferentes personas que sean citadas a declarar, también presentarse frente a la asamblea, declarar, y todo esto puede llevar, como les digo, de 20 a 30 días. Sin embargo, la realidad es que si no lo hicieron en un momento, ahora unos voceros del gobierno dicen que ya están preparados para defenderse. Pero hay que ver qué pasa. Viene un punto muy importante. Veremos si es que en realidad la democracia de la cual se han jactado durante el último tiempo el gobierno de Guillermo Lasso, en realidad se va a cumplir, o simplemente fue una utilización más de su discurso para aprovecharse del pueblo ecuatoriano y defender sus intereses y los de su grupo. ¿Por qué? Porque entonces, si es que él defiende la democracia, porque aquí no se ha hecho nada más que no esté fuera de lo que es la Constitución, deberá enfrentar el juicio político, deberá
abstenerse al resultado que tenga. Si no es destituido, tendrá 2 años tranquilamente para gobernar. ¿Por qué? Porque simplemente no tuvo los votos y ya no creo que la Asamblea se atreva nuevamente a enjuiciarlo. Pero si en caso tiene los votos necesarios y le piden la destitución, tendrá que decir, discúlpeme, me voy. ¿Por qué? Porque eso es la democracia, porque se está haciendo de manera justa la votación. Ahora, si es que intentan manipular y decir que no, que ellos defienden la democracia, pero no aceptan el resultado y llaman a muerte cruzada, veremos que lo único que defienden son sus intereses. Y por último, también tengo que mencionar que la Asamblea no está generando esto porque en realidad le importa el país, sino lo está generando tal vez por un beneficio propio y sobre todo de ciertas bancadas. ¿Por qué? Porque en su momento la izquierda democrática salvó a Lasso en el primer juicio que enfrentó, pero le pasó factura en las últimas elecciones y puede que en este caso no quieran cometer la misma afectación. Entonces intentan ir perfilando nuevos voceros de su partido para unas futuras elecciones, pero ya desde ese momento mostrarse como en pro del pueblo. Porque si vuelven a salvar a Lasso, simplemente el pueblo se les va a ir en contra. Algunos independientes puede que tengan la decisión tomada acorde a diferentes alianzas que puedan tener, y el partido que está en contra, como ese UNES del gobierno, ellos simplemente es por la ideología que tienen y por los intereses personales que van a votar. Entonces, en este aspecto político estamos en un escenario de mucha incertidumbre. Por el bien del país, espero que esto no vaya a las calles. La sociedad ecuatoriana está sufriendo demasiados problemas económicos, sociales, como para que una para nuevamente de unas semanas o algún problema grave afecte a todo el país. Sin embargo, también debo decir que no soy una persona detractor y que digo que no, que la gente que sale a la calle son unas vagas o que los indígenas solo buscan su interés. No, como les he dicho siempre, todos los beneficios sociales que tienen hoy en día y de los cuales todos gozan, fueron ganados en la calle. Las protestas en la calle es donde se escuchan, no a través de redes sociales, no a través de solo criticar, sino la gente que sale a las calles, aunque pueden decir que son manipuladas por ciertos líderes y puede que sea verdad, pero ellos son los que hacen los cambios reales y estructurales en un país. Entonces, de esta forma, esperemos que no lleguen a ese punto, pero si llegan, tampoco hay que intentar decir o satanizar todo lo que están haciendo, porque ellos lo hacen por un motivo, y es porque el pueblo ecuatoriano está cansado. Frente a un escenario muy complicado. Esperemos que los resultados que se den con todo lo que se viene de aquí en adelante sean en beneficio del Ecuador. Y esperemos como sociedad conseguir mejores personas, mejores políticos, porque lo merecemos, que tengan la capacidad de gobernar por nosotros y que no se olviden que todo servidor público debe estar a favor del pueblo y no de su bolsillo. Sin nada más que decir, me despido con este tema de mucho interés, que van a haber diferentes videos durante toda esta semana y hasta que se apruebe con la votación, pero yo quería decirles desde mi punto de vista qué es lo que creo que va a pasar. Y con esto culmino el video. Y es que yo, como les menciono, creo que sí tienen ya los votos asegurados para la destitución del presidente Guillermo Lasso. Yo creo que esto se hará más o menos la segunda semana de mayo, si es que no lo aprueban de una manera un poco apresurada. Y yo creo que el presidente va a efectuar la muerte cruzada. Tengo esa idea en la cabeza y por el bien del Ecuador espero que me equivoque y acepte lo que voten. Pero yo personalmente creo que la va a activar. Tal vez no porque él quiera, sino porque diferentes voceros y personas que lo están asesorando le van a decir que lo haga. Y esto va a desembocar en lo que todos sabemos. Entonces esperemos, como les digo en mi opinión, esperemos que esto no ocurra, pero de verdad la situación del actual gobierno se complicó, y si es que no logra, este es otro escenario, pero que también puede ocurrir, pactos por debajo de la mesa con asambleístas de partidos a los cuales tal vez ellos vean que, bueno, digamos, voy a poner un ejemplo, que yo soy de Pachacuti, pero ya yo veo que Pachacuti me estoy alejando, como hay algunos asambleístas, e intenten pactar con el gobierno por debajo de la mesa, lo cual no es fuera de común en nuestra política y está incorrecto, pero no es fuera de lo común, y lo salven al presidente sabiendo que con lo que pactaron pueden estar tranquilos, pero también sabiendo que no van a volver a ser electos como asambleístas. Este es un escenario, pero la realidad es que se viene un juego de política muy delicado y de los cuales yo creo que el gobierno tiene muy poco tiempo contado. Así que me despido y nos vemos en una próxima.